Hola, bienvenidos a Nerds con Onda, yo soy Adri. Y yo soy Fabi. Y hoy vamos a hablar de uno de los pilares de Dungeons and Dragons, el combate. Si querés aprender todo lo que necesitas para pelear contra poderosos enemigos y peligrosos monstruos, quédate hasta el final. Dungeons and Dragons nos ofrece épicas batallas donde nuestros personajes se enfrentarán a diferentes monstruos y enemigos con espadas y hechizos. El sistema de batalla es en sí bastante complejo, pero está lleno de un montón de posibilidades. Y una vez que te aprendiste bien las reglas, es una de las cosas más divertidas del juego. Durante el combate deberás elegir qué acción realizar en tus turnos y resolver diversas situaciones mediante los aleatorios dados. Podrás golpear al enemigo con toda tu furia con tu hacha encantada o inmovilizar a tu oponente con un hechizo de petrificación, entre muchas otras cosas más. Pero antes tenés que aprenderte las reglas y la dinámica de esta parte tan importante de Dungeons and Dragons. ¿Qué haces? Esperá. Vamos a leer las reglas. No, así es un embole. En este canal nosotros enseñamos las cosas como se deben. Si vamos a aprender a combatir, vamos a hacerlo en una verdadera batalla. Para ejemplificar y que puedas entenderlo bien, diseñamos un combate con todos los elementos que necesitas saber. Pongámonos en ambiente. Nuestros héroes fueron contratados por un importante lord para encontrar el cetro de Mac, un poderoso artefacto que según las leyendas otorga un gran poder a quien lo lleve. Y como no podía ser de otra forma, este importante objeto se encuentra en una espeluznante mazmorra. Tras inspeccionar varias salas y niveles, nuestros héroes llegan finalmente a una amplia cámara, de esas que están llenas de esqueletos y cadenas colgando en la pared. Y allí, al final del pasillo, sobre un pedestal, el preciado artefacto reposa frente a ellos. De pronto, un gruñido en la oscuridad irrumpe la monotonía, y nuestros héroes se ponen en guardia listos para enfrentar la amenaza. A la izquierda, con 86 kilos de puros músculos, una cabellera refulgente y dientes perfectos, está Gorkul, el poderoso guerrero de Adameria. ¿Y se acuerdan de Kiama, la bruja que creamos en el video de cómo crear un personaje? Bueno, parece que hace un tiempo comenzó a viajar con Gorkul y cuando escuchó la cuantiosa suma que aquel lord ofrecía por el artefacto legendario, no dudó ni un instante en adentrarse en aquel terrible lugar. Para esta ocasión, elegimos un poderoso enemigo que pondrá a prueba las habilidades de nuestros héroes. Con 690 kilos y recién salido de su laberinto sin salida, Bob, el Minotauro. Buenísimo, entonces ya tenemos a nuestros héroes y al adversario, pero ¿cómo van a estar equipados? Buena pregunta. Por un lado, nuestro guerrero Gorkul combatirá blandiendo un espadón mágico +1 y tendrá una poción de curar heridas en su cinto. Por su parte, la bruja Kiama, bien preparada para cualquier peligro, se ha lanzado el hechizo de armadura de mago de un pergamino que consiguió de una apuesta de dados, lo que subirá su CA, o sea sus puntos de armadura, a 14. Además, lleva una poderosa varita de bola de fuego con 3 cargas en el cinturón y también un pergamino imbuido con el hechizo proyectil mágico. Como Kiama y Gorkul ya llevan un tiempito viajando juntos, ambos personajes ya están en nivel 3. Por otro lado, el Minotauro tendrá una enorme y afilada hacha de 2 manos. Ahora bien, antes de que nos vayamos a las piñas, hay que determinar quién actúa primero. En D&D, las batallas se desarrollan en asaltos, y cada asalto se divide en turnos. La tirada que determina el orden del turno de los jugadores, los personajes y los monstruos se llama tirada de iniciativa, y para ello deberemos arrojar el dado de 20 y sumarle este bonificador que vemos acá en la planilla. Si no sabes bien de qué te estamos hablando o todavía no desarrollaste tu personaje, acá te dejamos para que puedas ver un video muy bueno que hicimos sobre cómo crear un personaje. El resultado que saques se ordenará de mayor a menor entre todos los jugadores y monstruos que estén participando en el combate, determinando el orden que se repetirá en cada asalto. Sin embargo, la forma que propone el manual nos parece bastante aburrida, sí. Nosotros la verdad preferimos volver a tirar la iniciativa en cada asalto, así capaz alguien que empezó primero, después va último y le da como mucho más dinamismo al combate. Bueno, ¿estás listo? Empecemos. Dale. Los dados han hablado. Kiama, quien sacó un 14, será la primera en comenzar, seguida por el Minotauro con una iniciativa de 8 y por último Gorkul con un 4. Pero una aclaración, supongamos que el Minotauro en realidad estaba escondido, no sé, detrás de esta cosa. Si los personajes no pudiesen detectarlo mediante su percepción pasiva o mediante la habilidad de percepción, entonces el monstruo podría haberlos emboscado. Esto en D&D se llama sorpresa, y cuando esto pasa, el emboscador puede actuar en una primera ronda antes que todos los demás. Espera, ¿y si algunos jugadores detectan la amenaza y otros no? En esos casos se jugará una primera ronda en donde actuará tanto el emboscador como aquellas criaturas o personajes que sean conscientes de la amenaza, como si fuese un preasalto, arrojando los dados de iniciativa y jugando los turnos en orden. Y una vez que haya terminado esa pre-ronda, todos los monstruos y jugadores jugarán entonces normalmente.
Bueno, empecemos. Gorkul entonces va a agarrar su espada y se la va a partir en la cabeza. Esperá, tranqui. Primero expliquémosle a ellos, a todos los que están viendo este video, qué es lo que vas a hacer. Al momento de tu turno podés hacer un montón de cosas. Por un lado podés moverte, ya sea caminando, trepando, saltando o nadando. Por otro lado están las acciones, como atacar, lanzar un conjuro, usar una habilidad o interactuar con cientos de objetos. Entre muchas otras cosas más. Después también tenemos las acciones adicionales y las reacciones. Las acciones adicionales son acciones extra que podemos realizar en un turno, que pueden ser conjuros, rasgos, habilidades u objetos, y no requieren que uses tu acción principal del turno para hacerlas. Quizás tengas un hechizo que se puede conjurar en una de estas acciones adicionales o un objeto que se puede usar en estas acciones extra. Pero lo que no podrás hacer es realizar más de una acción adicional por turno. Por último, las reacciones son una respuesta inmediata, desencadenada por algún hecho particular. En general estas reacciones no suceden en tu turno, sino que suceden en el turno de un enemigo, y te dan la chance de realizar una acción como atacar o lanzarte un conjuro, protector o algo así. Pero no nos adelantemos, ya veremos eso en un rato. Bien, cada turno podremos movernos, trasladándonos a una distancia que no supere nuestra velocidad. Si quisiéramos movernos más lejos, deberíamos invertir nuestra acción para ello. Por ejemplo, si moviéramos a nuestra bruja aquí ubicada a solo 15 pies, entonces podríamos emplear nuestro movimiento y una vez desplazados utilizar nuestra acción para atacar o hacer otra cosa. Pero si por ejemplo quisiéramos movernos a una distancia de 50 pies, como la velocidad de Kiama es de 30 pies, requeriría utilizar nuestra acción para recorrer dicha distancia, lo que nos impediría realizar otra acción durante ese turno. Quizás te preguntes cómo medir las distancias en el juego. Bueno, muchos Dungeon Masters utilizan mapas de combate o mapas tácticos con hexágonos o cuadrados de 5 pies por 5 pies, como es en este caso. Pero aquellos que utilizan la imaginación siempre pueden consultarle a sus DM sobre las distancias existentes. Sabiendo esto, lo primero que hará nuestra bruja será moverse hasta esta columna caída ubicada a unos 10 pies de distancia, donde podrá estar más cubierta de la ira del Minotauro. Como la distancia es menor a mi velocidad de 30 pies, entonces no necesitaré emplear una acción en ello. En Dungeons & Dragons, algunos objetos pueden brindarte de cobertura, y esto se traduce en una mejora de nuestra armadura y también de nuestras tiradas de salvación. Por ejemplo, esta columna nos ofrecerá una cobertura media, lo que nos brinda un +2 a la CA y a las tiradas de salvación de destreza, por lo que ahora nuestra bruja aumenta su CA a 16. Si en tus campañas de D&D no utilizan mapas de combate, siempre vas a poder preguntarle al DM que te dé una descripción del mapa y de esta forma poder buscar una mejor ubicación que te brinde de alguna ventaja. Ahora sí, habiéndonos movido hasta aquí sin costo, lo siguiente será realizar nuestra acción. Creo que ya es hora de que Kiama realice lo que realmente sabe hacer, lo que tanto temen sus enemigos: magia. Probemos esa varita de bola de fuego que tiene en el cinto. La buena y confiable bola de fuego, nada le gana. Recuerden que los objetos mágicos en general tienen sus propias tiradas de salvación. En este caso vamos a estar usando la varita de bola de fuego de la guía del Dungeon Master, que establece la CA en 15. Quería señalar la guía del Dungeon Master y era Si todavía no sabes cómo lanzar un conjuro, te dejamos acá un videazo que hicimos sobre cómo lanzar magia en Dungeons & Dragons. Ahora sí, la descripción del conjuro nos indica que debemos lanzar 8 de 6 para determinar el daño. Así que veamos cuán poderosa es esta bola de fuego. Bien, pero Bob, el Minotauro, que ve venir la bola de fuego hacia él, tratará de esquivarla con una tirada de salvación. Las tiradas de salvación son intentos de nuestros personajes o los NPC de evitar un conjuro o una enfermedad, una trampa o un envenenamiento, digamos cualquier efecto maligno que pueda afectar a tu personaje. Como te contó Fabi, la sede de salvación. Como te contó Fabi, la sede de salvación de la varita es de 15, por lo que si superamos ese número, te permitirá mitigar el daño en una ágil maniobra. Para esto debemos tomar el dado de 20 y sumarle la característica requerida. En este caso sería la destreza, como indica la descripción del conjuro. Pero nuestro Minotauro es hosco y duro como un toro, por lo que su bonificador de destreza es +0. Por lo que arrojamos el dado y... sí, 16. Nah, un 16. Nunca salen tan buenas tiradas como cuando jugamos en serio. Como la tirada de salvación fue exitosa, el Minotauro, mediante rápidos e inesperados reflejos, logra esquivar parcialmente la explosión del hechizo de Kiama, infligiéndole la mitad del daño. Habiéndose entonces movido y ya lanzado su hechizo, el turno de nuestra bruja ha finalizado. Es turno ahora de Bob el Minotauro.
Utilizando su acción, Bob realizará una carga contra el guerrero. Como puedes ver aquí en su planilla de personaje, la carga es un rasgo especial de los minotauros, que consiste en desplazarse hacia un objetivo y embestirlo con los cuernos, realizando no solo el daño por la cornada, sino además un daño extra. Pateando el suelo como un toro enfurecido, Bob se arroja directo hacia Gorkul en una brutal embestida. Para realizar el ataque de cornada, debemos superar primero la CA de Gorkul, empleando nuestro bonificador de ataque. Recordad que todos estos números y bonificadores los explicamos en el video de cómo crear un personaje. Bien, veamos esa tirada. Ok, 13 más 6 por nuestro bonificador de ataque da un total de 19. Como 19 es mayor a la CA de 16 que tiene Gorkul, entonces la cornada le da de lleno. Ahora debemos determinar el daño causado por este ataque. Como podemos ver aquí en la planilla, debemos tirar 2 de 8 y sumarle un más 4 proveniente de su modificador de fuerza. Veamos cuánto sale. 12 más 4 nos da un total de 16, pero recordemos que la habilidad de carga nos permite tirar otros 2 de 8 para sumarle al daño. Arrojamos los dados otra vez y 9, que sumado a los 16 puntos le hace 25 puntos de daño a nuestro guerrero. Apenas va la primera ronda y ya nuestro guerrero está gravemente herido, y lo peor de todo es que esto todavía no terminó. Como si fuera poco, el ataque de carga es tan poderoso que empuja al objetivo 10 pies hacia atrás, a menos que este supere una tirada de salvación de fuerza de 14. Veamos entonces si el campeón de Adameria logra resistir. Uff, zafó por un pelo de azotamentes. Bien, a pesar de que los cuernos de la bestia golpearon de lleno en el cuerpo de Gorkul, este se aferra al suelo con todas sus fuerzas, logrando evitar ser desplazado. Ok, Gorkul no la está pasando nada bien, ese golpe estuvo a punto de matarlo. Pero él no se piensa quedar de brazos cruzados. Ahora es turno del campeón de Adameria de devolverle la gentileza. Como el enemigo se ha acercado a él, Gorkul no necesita moverse a ningún lado, por lo que solamente realizará una acción de ataque. Para ello, al igual que como la cornada del Minotauro, debemos realizar una tirada de ataque con el espadón más 1. Como podemos ver en la planilla, el bonificador de ataque es más 7, por lo que arrojamos el dado de 20 y le sumaremos ese número. Buena tirada. Como la CA del Minotauro es de apenas 14, la estocada golpea limpiamente. Ahora veamos cuánto daño hace con ese golpe. Para ello arrojaremos 2 dados de 6 como indica la planilla y le sumaremos el bonificador de daño haciendo un total de 14 puntos. Por lo que la vida de Bob baja de 66 a 41. Pero esperen un momento, Gorkul es un guerrero bien entrenado, así que eso no es lo único que puede hacer. Como guerrero posee un importante rasgo llamado tomar aliento. Tal y como indica la descripción, este rasgo nos permite, en una acción adicional, recurrir a una reserva de energía para protegernos del futuro daño que podríamos recibir. Esto es como un segundo aire, un momento de concentración donde el guerrero se enfoca en resistir. Para ello, el rasgo nos indica que debemos arrojar un de 10 y sumarle nuestro nivel de guerrero, que es 3. Y ese resultado lo sumaremos a nuestros puntos de golpe. Como este rasgo solo se puede usar una vez por día, ya no podremos volverlo a utilizar en el combate. Y teniendo en cuenta que Gorkul ya usó su acción y su acción adicional, su turno terminó. Con la primera ronda de combate terminada, es momento de volver a realizar las tiradas de iniciativa. Para este nuevo turno, Bob el Minotauro sacó un 16, seguido por Gorkul con un 11 y Kiama también con un 11. Parece que Bob está furioso tras el ataque de Gorkul, tiene un tajo profundo en el brazo y ahora la sangre chorrea hasta el suelo. Sin embargo, la cólera aplaca el dolor y levantando su hacha sobre su cabeza, descarga un poderoso golpe sobre el guerrero. Ay, estoy al horno. Veamos esas tiradas. Volvemos a arrojar el dado de 20 y sacamos un 2. Aún sumándole el más 6 del bonificador de ataque no nos alcanza para superar la CA de Gorkul. Por lo que en un rápido movimiento, el campeón de Adameria esquiva el brutal golpe del Minotauro. Ahora, ¿recuerdan que al comienzo del video hablamos sobre las reacciones? Bueno, Gorkul tiene un rasgo muy particular llamado contraataque. La descripción de este rasgo nos indica que si un enemigo falla un ataque contra Gorkul, entonces este podrá, mediante una reacción, aprovechar la oportunidad y atacarlo. Veamos cómo nos va. Arrojamos el de 20 y... ¡vamos! Superamos la CA de la bestia, por lo que en un audaz movimiento de su espadón, Gorkul le hace un largo tajo en la pierna, haciéndole un total de 9 puntos de vida. Ahora es el turno de Kiama y la bruja está muy alarmada. Gorkul está muy mal herido y la verdad es que le debe dinero, y la bruja no está dispuesta a dejar que el guerrero muera hasta que no le pague cada cobre. Analizando rápidamente la situación, Kiama ruega al primigenio que le preste de su poder para lanzar el conjuro maleficio sobre Bob el Minotauro. Como estamos dentro del alcance indicado en la descripción, podemos conjurar el hechizo sobre la bestia.
la cual no puede evitar sus efectos de ninguna manera. También le hace un D6 de daño necrótico por turno cada vez que Kiama logre golpearlo. Y además puede elegir una característica del Minotauro en la que tendrá desventaja, tanto en las pruebas como en las salvaciones de esa característica. Muchas situaciones pueden darte ventajas o desventajas. En algunos casos se encuentran detalladas en las descripciones de los conjuros, como en este caso, pero muchas otras veces quedan a discreción del DM. Por ejemplo, si un arquero dispara desde, no sé, el techo de una casa, podría considerarse que tiene ventajas sobre los que están en el suelo. Cuando tengas ventaja o desventaja en una tirada, deberás lanzar 2 veces el dado de 20. Si tu tirada es en desventaja, deberás tomar el resultado más bajo y descartar el otro. Y si tu tirada es en ventaja, es al revés. Tirás los dos y te quedas solo con el más alto. Bien, para este caso voy a elegir la fuerza, así que si Bob tiene que realizar alguna tirada de salvación o de característica con la fuerza, va a tener desventaja hasta que finalice el conjuro. Con esto ya termina la segunda ronda, así que volvamos a lanzar las tiradas de iniciativa. Lanzamos los dados y Bob saca 11, Kiamon 17 y Gorkul 21. ¡Wow! Tremendo. Bueno, empieza Gorkul entonces. El campeón de Adameria se ve acorralado. Un golpe más de la poderosa hacha de Bob y el guerrero podría estar acabado. Gorkul no conoce nada de magia, pero sabe que su compañera logró debilitar al Minotauro con su conjuro, por lo que decide intentar derribar al Minotauro. Derribar a un contrincante es uno de los resultados de la acción de empujar. Esta acción es un tipo especial de ataque cuerpo a cuerpo que cualquier jugador puede realizar. Las únicas condiciones son que el objetivo se encuentre al alcance de un ataque cuerpo a cuerpo y que su tamaño no sea más grande que una categoría por encima de la tuya. Si nos fijamos en la planilla de Bob, veremos que su tamaño está catalogado como grande. En Dungeons & Dragons todas las criaturas están catalogadas por tamaño. Por ejemplo, a un gato se lo considera diminuto, un trasgo entra en la categoría de pequeño, mientras que los humanos, elfos, enanos, tieflings, entre muchos otros, ocupan la categoría de mediano. A los minotauros se los considera bestias grandes, los gigantes poseen la categoría de enormes y un dragón anciano es considerado gargantuesco. Como Bob posee solo una categoría más grande que Gorkul, el guerrero puede intentar derribarlo. Para realizar esta acción, tanto Gorkul como el minotauro deberán medir sus fuerzas en una tirada de característica enfrentada. Aquel que saque el mayor resultado será quien venza. Veamos si lo logramos. Tiramos el dado de 20 para Gorkul y sale un 12. Le sumamos su fuerza 16, bastante bien. Bob, el Minotauro, por su parte va a tratar de resistir el embate del musculoso guerrero con una tirada de fuerza. Pero recordemos que Kiama ha maldecido a la bestia, por lo que arrojaremos los dados con desventaja. Bueno, descartamos el más alto y le sumamos la fuerza, lo que nos queda un 9, por lo que Gorkul empuja a Bob, quien producto de la maldición resbala cayendo pesadamente de espalda. Bien, ya realizada la acción, el turno del guerrero finaliza. Es turno ahora de Kiama, y la bruja está complacida con el efecto de la maldición, y aprovechando la oportunidad, utiliza su movimiento para trepar hasta arriba de la columna esta caída. Como escalar hasta allí es bastante sencillo, con solo emplear la mitad de su movimiento le bastará. Si fuese que decidiese trepar, por ejemplo, una de estas columnas rectas, entonces de seguro debería emplear su acción para utilizar la habilidad de atletismo, ya que es mucho más difícil. De cualquier forma será el DM el que les diga si considera que lo que quieren hacer requiere de una acción o no. Bien, ahora que estamos sobre esta columna y que Bob se haya tirado en el suelo, los ataques de la bruja tendrán ventaja, por lo que Kiama invoca nuevamente su poder mágico y canaliza su fuerza para lanzar el hechizo Descarga Sobrenatural. La descripción de este truco indica que primero debemos realizar un ataque de conjuro a distancia para ver si alcanzamos al enemigo. Lanzamos entonces 2 dados de 20 gracias a la ventaja y nos quedamos con el más alto, al cual le sumaremos el bonificador de ataque a conjuro que es un más 6, dándonos un total de 18 y superando la armadura del Minotauro. Ahora veamos cuánto daño le hicimos. Lanzamos un de 10, tal como indica la descripción del conjuro, y este es el daño que le realizamos. Pero esperen, ¿se acuerdan de que la maldición que había lanzado Kiama nos otorga la posibilidad de lanzar un d6 de daño extra cada vez que la bruja golpee a Bob? Lanzamos entonces el dado y le restamos otros 4 puntos de golpe a la vida del Minotauro. Bueno, ahora es turno de Bob. Allí en el suelo es vulnerable, por lo que lo primero que hará será levantarse. Para esto, solo hace falta utilizar 15 pies de la acción de movimiento. Así que, enfurecida, la bestia de casi 3 metros de alto se pone en pie y entorna una maliciosa mirada sobre Kiama. Al ponernos de pie, cesan todos los efectos de derribo, y Bob decide ahora arremeter contra la bruja, que se ha vuelto toda una molestia. Así que con paso pesado y resoplando, Bob utiliza el resto de su acción de movimiento para acercarse a la Tiefling. Y a pesar de que Kiama se halla sobre una columna, como el Minotauro es de tamaño grande, puede alcanzarla con su hacha sin problemas. Esperá, esto le da entonces a Gorkul un ataque de oportunidad.
Cierto. Los ataques de oportunidad son ataques que podrás realizar si un enemigo se mueve saliendo de tu alcance. Si estás enfrascado en un combate cuerpo a cuerpo y tu adversario abandona el área de tu alcance, o si por ejemplo otro adversario pasa al lado tuyo, entonces podrás aprovechar tu reacción para realizar un solo ataque cuerpo a cuerpo contra esa criatura. Bueno, veamos entonces si Gorkul aprovecha esta oportunidad. 15, buenísimo. El campeón de Dameria le hace un profundo tajo en la espalda a Bob, quien emite un gruñido de búfalo que repiquea por toda la cámara. Bob está furioso, le están dando una verdadera paliza y lo único que quiere es ver a sus enemigos destruidos. Tomando el hacha por el mango, Bob va a realizar un ataque contra la bruja. Veamos cómo le va. Logramos superar la CA de la bruja. Veamos ahora el daño. Ese hachazo casi la mata. Se le hundió en la pierna a Kiama y empezó a salirle sangre por un tajo hasta el suelo. Pero además Kiama no para de repetir en su cabeza las palabras mágicas para mantener los efectos del conjuro maleficio, por lo que ahora va a tener que realizar una tirada de concentración debido al ataque sufrido. El manual del jugador dice que si sufrimos daño mientras mantenemos la concentración de un conjuro, debemos realizar una tirada de salvación de constitución, tratando de superar una CD de 10 o la mitad del daño que sufrimos, lo que sea más alto. En este caso, como sufrimos 22 de daño, la mitad es 11, por lo que arrojaremos entonces el dado de 20 y le sumaremos la constitución. Buenísimo, a pesar de que el golpe casi mata a Kiama, ella es una bruja muy disciplinada, por lo cual logra mantener la concentración del hechizo. Con los 3 contrincantes gravemente heridos, la victoria puede ser para cualquiera. Pero antes de ver quién va a ser el ganador de este combate, por favor, si hasta ahora les viene gustando el video, suscríbanse, nos va a ayudar un montón y bueno, van a poder seguir viendo contenido de este tipo. Ahora sí, llegó la hora de la resolución. Como están las cosas, este probablemente sea el último turno. Arrojamos entonces de vuelta los dados de iniciativa. Kiama sacó un 5, Gorkul sacó un 10, pero Bob sacó un 11. Ya está. Ya me parece que ya sabemos quién ganó. El destino ha hablado. ¿Vieron que al final es más divertido que se tire la iniciativa en cada turno? Porque si no, esto capaz no hubiese pasado. Bueno, la furia de Bob no tiene parangón. En un rápido y ágil movimiento, desentierra su hacha de la pierna de Kiama y girando sobre sus pezuñas se abalanza sobre Gorkul. Bueno, si Bob hace eso, entonces Kiama tiene derecho a un ataque de oportunidad. Tiremos entonces los dados y... estuvo cerca. Si le daba, quizás lo mataba. Mal. Podría haber terminado acá, pero bueno. Así que Bob, enojado, descarga un nuevo hachazo sobre el campeón de Dameria. Entonces, arrojamos una vez más el dado de 20 y... ¡20! ¡No! Bob sacó un 20 natural. Cuando saques un 20 con el dado, el golpe impacta inevitablemente, aunque la armadura del enemigo sea superior. Esto se llama crítico. Los críticos son golpes abrumadores que hacen mucho más daño que un golpe normal. Para calcularlo se debe tirar los dados de daño 2 veces, aunque la característica se suma solo una vez. Como Bob hace 2 de 12 más 4 con su hacha, lanzaremos el doble de dados y le sumaremos la misma fuerza. El golpe le da de lleno a Gorkul, quien se tambalea y cae tumbado al suelo. Cuando la vida de alguno de nuestros personajes llegue a 0, este caerá inconsciente al suelo, incapaz de realizar ninguna otra acción. En caso de que el daño sea un montón y que te haga llegar a 0 puntos de vida y todavía quede daño para asignar, este podría matarte instantáneamente, siempre y cuando el daño extra sea igual a tus puntos de golpe máximos. En este caso, como los puntos de golpe de Gorkul estaban en 20, nos quedaría apenas 4 puntos de los 24 de daño recibidos para asignar, que están muy por debajo de los 35 puntos de golpe máximo del guerrero, por lo que Gorkul aún vive pero queda inconsciente. Con esto, el turno del Minotauro finaliza. Es ahora el turno de nuestro mortalmente herido guerrero. Como Gorkul yace inconsciente en el suelo, no podrá realizar ninguna acción y cualquier ataque contra él será prácticamente un golpe de gracia. Sin embargo, no todo está perdido para el campeón de Dameria. Cuando llegas a 0 puntos de vida, entras en una especie de limbo, debatiéndote entre la vida y la muerte. De momento, Shakespeareano. Si empezás tu turno en este estado, tenés que hacer una tirada de salvación contra la muerte que determinará si cedes al descanso eterno o si te resistís y sobrevivís. Esta tirada de salvación no está vinculada a ninguna característica, por lo que el resultado va a ser lo que tire el dado de 20. Para tener éxito tenés que sacar 10 o más, o sea, un 50 de probabilidad, pero no vas a tener que superar solo una vez, vas a tener que hacerlo 3 veces. Estas no deben ser consecutivas, podés superar la primera tirada, fallar la segunda y después superar las otras 2, llegando a 3 y listo, te estabilizás. Pero si fallás 3 veces antes de haberte estabilizado, te morís.
Empecemos. Gorkul tira el dado de 20 y... 7. Bueno, un fallo, es una mala forma de empezar. Siendo eso lo único que Gorkul puede hacer, su turno finaliza. El último turno de la ronda le corresponde a Kiama, quien está pasmada con esta situación. Gorkul yace incapacitado en el suelo y ella está tan malherida que podría correr la misma suerte que el guerrero. Pero nuestra bruja es de corazón temerario y a pesar de que está muy malherida y cansada, aún tiene algunos truquitos bajo la manga. Haciendo uso del pergamino de proyectil mágico, Kiama lee la inscripción e invoca sus poderes, lanzando 3 proyectiles contra el Minotauro. Este hechizo tiene la característica de ser inevitable, salvo por algunas excepciones. No hay que arrojar ninguna tirada de ataque, ni tampoco podrá ser evadido con una salvación, por lo que los 3 proyectiles de poder dan de lleno en el enemigo. Veamos el daño. Cada proyectil hace un de 4 más 1, por lo que arrojaremos esta tirada por cada impacto. ¡Ah, no! ¡Qué mala leche! No llegué por un punto, me quiero morir. Espera. Todavía está el maleficio. Uy, ¡qué bien! Con el maleficio le podemos hacer un de 6 de daño extra cada vez que Kiama impacte. ¡Vamos! Bien ahí, la maldición de Bob finalmente termina por liquidarlo, tambaleándose por un momento hasta que sus ojos se tornan blancos y cae pesadamente al suelo. Con el terrible Bob, el Minotauro, finalmente vencido, Kiama corre hacia Gorkul. Tomando la poción de su cinto, la destapa con sus dientes y se la da de beber. Este elixir mágico hace que pare de sangrar y se le cierren sus heridas, estabilizándolo inmediatamente. Tras curarse las heridas y descansar un poco, finalmente nuestros héroes se hacen con el cetro de Mac y pueden abandonar ese horrible sitio, felices de estar vivos y deseosos de poder cobrar pronto. Bueno, la idea de este video era poder ejemplificar de forma bien clara los rasgos más importantes de un combate. En Dungeons & Dragons existen un montón de acciones diferentes que realizar y es imposible mostrarlas todas en un solo combate. Sin embargo, nos parece que con este video vas a poder tener bastante noción de cómo llevar adelante una batalla, sin tener que ponerte a estudiar todo el libro. Con esto ya está. Además de estas reglas que te comentamos, existen variantes como el combate con montura, volando o nadando. También existen otros factores como el terreno difícil y muchas otras acciones como destrabarse o esquivar. Todas estas están descritas en el capítulo de combate del manual del jugador. Y listo, con este video, con el de crear tu personaje y con el de cómo funciona la magia, ya vas a tener un pantallazo general de cómo funciona el sistema de Dungeons & Dragons. Mirando estos videos ya vas a poder sentarte en una mesa y ponerte a jugar. No necesitas ponerte a estudiar todo el libro de cero y aprenderte todas las reglas. Nosotros creemos que con esto mezclamos todos los elementos básicos, aunque te recomendamos que juegues con un jugador más experimentado en la mesa que te pueda guiar si tenés alguna duda o consulta. Bueno, la verdad es que este fue un video que nos costó un montón prepararlo, nos llevó mucho trabajo, así que por favor denle like, suscríbanse y déjenos un comentario, porque la verdad esta serie ya terminó y estamos viendo cuál es la próxima serie, cuál es el próximo juego de rol que vamos a explicar. Así que si tenés alguno que en tu cabeza que quieras aprender, déjanoslo en comentarios. Así que nada, les dejamos al final el video de cómo crear tu personaje y cómo funciona la magia en Dungeons & Dragons para que vayan a conocer todo lo que les queda de este sistema.